A continuación vamos a resolver un ejemplo referente al tema de las leyes de Kirchhoff. El presente ejemplo dice lo siguiente: calcular las corrientes 1, 2 y 3 en el circuito de la figura. Tenemos entonces un circuito eléctrico que tiene dos trayectorias cerradas. Este circuito tiene dos fuentes de FEN, de fuerzas electromotrices, cada una que produce un voltaje diferente, y tiene tres resistencias. Este ejemplo es similar al que se desarrolló previamente, con la diferencia que ya aparece una nueva resistencia, pero igualmente lo vamos a hacer de forma completa. Claro que es importante estudiar las lecciones previas desarrolladas sobre las leyes de Kirchhoff. Bueno, en este circuito nos piden calcular las corrientes 1, 2 y 3 que van a pasar a través de él. Lo primero que hacemos es suponer cuál es la dirección y sentido de estas corrientes. Vamos a decir que una corriente I sub 1 que va desde el punto B al punto C, es decir, de izquierda a derecha, y la indicamos como I sub 1. Y a este punto C también llega una corriente I sub 2. Por tanto, la suma de estas dos corrientes nos va a dar la corriente I sub 3 que sale del punto C y se dirige al punto D. Empezamos entonces aplicando la primera ley de Kirchhoff, que nos dice que en un punto o nodo podemos tener una corriente que se divide en dos corrientes, o dos corrientes que llegan y se suman para formar una tercera corriente. Entonces la primera ley de Kirchhoff para este problema nos queda de la siguiente forma: como I sub 3 igual a I sub 1 más I sub 2, o sea, la corriente 3 es igual a la corriente 1 más la corriente 2. Podemos también analizar que la corriente 3 llega al punto D, continúa al punto A pasando por la resistencia de 2 ohmios y llega nuevamente al punto B. En este punto, la corriente 3 I sub 3 podemos decir que se separa en las dos corrientes que la constituyen: la corriente 1 I sub 1, que se va a mover de derecha a izquierda desde el punto B al punto C, y la corriente I sub 2, que va entonces del punto B al punto E, continúa su trayecto hacia el punto F y del punto F llega al punto C, donde nuevamente al sumarse con la corriente 1 I sub 1 forman la corriente 3 I sub 3. O sea que ya tenemos bien supuestas las direcciones y sentidos de las corrientes. Recordemos que inicialmente lo que se hace es suponer la dirección y sentido de las corrientes, porque a través de esas trayectorias cerradas va a haber un flujo estable de energía eléctrica. Lo que pasa es que no sabemos cuál es la dirección y sentido real de esas corrientes y cuál es su valor, que eso es lo que terminaremos determinando. Cuando obtengamos los valores de las corrientes, analizamos si nos dan valores positivos o negativos. Si nos dan valores positivos, quiere decir que la dirección y sentido obtenidas para esas corrientes corresponden a las que se han supuesto inicialmente. Pero si nos da un valor negativo, significa que la dirección y sentido cambia. O sea, es la contraria a la que se supone inicialmente. Bueno, ahora vamos a suponer la dirección y sentido del flujo de carga estacionario a lo largo de las dos trayectorias cerradas. Vamos a considerar que la carga se mueve en cada una de estas trayectorias cerradas en el sentido de las manecillas del reloj, es decir, que realiza este movimiento o este giro, como lo hacen las agujas en un reloj. Observemos que para ambas trayectorias cerradas o mallas establecemos en este caso el mismo sentido, la misma dirección y sentido para el flujo de carga. El flujo de carga lo indicamos como I minúscula. Vamos a decir que es un flujo de carga estacionaria. En ocasiones no se habla del flujo de carga estacionario, sino que se habla simplemente del recorrido que se supone para el estado estacionario de las corrientes a través de cada una de las trayectorias cerradas. Y observemos que no siempre el flujo de carga estacionario va en la misma dirección que las corrientes que se suponen. Miremos que en el caso de I sub 2,
cuando llega al punto C, sí va en la misma dirección y sentido que el flujo de carga. El flujo de carga vendría hacia abajo, hacia el punto C. Pero del punto C al B, este flujo de carga en la segunda malla iría de derecha a izquierda, contrario a cómo va I1, que va hacia la derecha, desde B hasta C. Ahora nos falta es considerar cómo es la dirección de salida de la FEN, o sea, el voltaje que generan estas FEN, desde donde se origina la corriente si la FEN estuviera sola. Recordemos que las FEN siempre tienen su salida desde el lado positivo, es decir, que para el caso de la FEN de 14 voltios, esta tiene su salida de derecha a izquierda y la FEN de 10 voltios de izquierda a derecha. Entonces la salida de la FEN siempre es desde el lado positivo, o dicho de otra forma, desde el lado negativo hacia el positivo. Vamos a indicar la FEN de 10 voltios como la FEN número 1, E1, y la FEN de 14 voltios como E2. Y es muy importante, retomando lo que es el concepto de flujo de carga, considerar cómo se mueve entonces en el sentido de las manecillas del reloj. Si analizamos la primera malla o trayectoria cerrada A, B, C, D, A, vemos que el flujo de carga va de C hasta D, de D hasta A y de A hasta B. Vemos que lo colocamos con un color verde amarillo para diferenciarlo de las otras variables presentes, y luego de B hasta C. Eso analizando la malla o trayectoria cerrada A, B, C, D, A. Pero en la malla o trayectoria cerrada B, E, F, C, B, el flujo de carga o recorrido que hacemos es el siguiente: de F hasta C, de C hasta B. Entonces lo vamos a colocar en esta dirección y sentido. Luego de B hasta E, o sea, sube hasta E, y luego de E a F. Muy bien. Ahora vamos a aplicar la segunda ley de Kirchhoff. Si la primera ley de Kirchhoff habla sobre la conservación de la carga, la segunda ley de Kirchhoff habla sobre la conservación de la energía. Y nos dice principalmente que la suma de los voltajes a través de una trayectoria cerrada en un circuito debe ser igual a 0. Si tomamos la malla ABCDA, escribimos ABCDA, analizamos las caídas de potencial o voltaje a través de dicha trayectoria cerrada o malla, analizando los elementos presentes. En esta malla tenemos una resistencia de 2 ohmios, una resistencia de 6 ohmios y una FEN o fuente de voltaje de 10 voltios. Antes de continuar, recordemos las convenciones que hemos desarrollado en el estudio de la segunda ley de Kirchhoff. Bueno, esas convenciones que hemos estudiado en otras lecciones las vamos a resumir. La primera fue con relación al paso de una corriente a través de una resistencia. Entonces habíamos analizado que para la primera convención, si a través de una resistencia pasa una corriente I mayúscula, y esa corriente I mayúscula va en la misma dirección y sentido que el flujo de carga supuesto I minúscula, entonces la caída de potencial o voltaje era igual a menos I por R. Y en la segunda convención habíamos dicho que si la corriente va en sentido contrario, la corriente I mayúscula va en sentido contrario al flujo de carga I minúscula, la caída de potencial o voltaje iba a ser igual a más I por R. Básicamente eso es lo que habíamos analizado. Y respecto de una FEN, teníamos lo siguiente, en una tercera convención, que la FEN siempre iba a tener su salida, o sea, la corriente que iba a generar una FEN siempre sale por el lado positivo. Entonces, en la tercera convención habíamos dicho que la salida de la FEN iba a ser por el lado positivo y que si el flujo de corriente iba en la misma dirección, el flujo de corriente supuesto a nivel estacionario en la trayectoria iba en la misma dirección que la salida de la FEN, entonces la caída de potencial o voltaje iba a ser igual a más E, o dicho en otras palabras, iba a tener un valor positivo. Y en una cuarta convención habíamos señalado que para una misma salida de la FEN por el lado positivo, si el flujo de carga era contrario al de la salida de la FEN, entonces la diferencia de potencial o voltaje delta de V iba a ser igual a menos E, o sea, iba a tomar un valor negativo. Bueno, ahora apliquemos eso al ejemplo que estamos desarrollando. Para la malla ABCDA, observemos que, considerando
primero la FEN E sub 1, que tiene un valor de 10 voltios. Miremos que el flujo de carga supuesto, el flujo de carga estacionario, va desde B hasta C, y la salida de la FEN también va de B a C. Ambas van hacia la derecha, por tanto, por la tercera convención, la caída de potencial o voltaje en esta FEN es positiva, y decimos que es igual a 10 voltios. Continuamos ahora a la resistencia de 6 ohmios. Vemos que el flujo de carga estacionario I minúscula va de B a C, pasando por la resistencia de 6 ohmios, y la corriente I mayúscula sub 1 va también de B a C. Como van en la misma dirección y sentido, de acuerdo a la convención número 1, la caída de potencial a través de esta resistencia es igual a menos I por R. Entonces escribimos menos I, en este caso I sub 1, que es la corriente que está pasando entre los puntos B y C, por el valor de R, que es de 6 ohmios. Listo. Continuando en la dirección y sentido del flujo de carga supuesto, llegamos a la resistencia de 2 ohmios. A través de esta resistencia vemos que pasa la corriente I sub 3. El flujo de carga supuesto va desde D hasta A, es decir, de derecha a izquierda. Y la corriente I sub 3 también va desde D hasta A, de derecha a izquierda. Y aquí aplicamos también la convención número 1, que corriente y flujo de carga estacionario van en la misma dirección. Por tanto, la caída de potencial en la resistencia de 2 ohmios es negativa. Escribimos menos y, en este caso, I sub 3, que es la corriente que está pasando por la resistencia de 2 ohmios, por el valor de 2 ohmios. Y esto lo igualamos a 0. Bueno, ya tenemos las caídas de potencial o voltaje a través de la malla ABCDA. Aplicamos la segunda ley de Kirchhoff, que nos dice que las caídas de potencial o voltaje a través de una trayectoria cerrada va a ser igual a 0 siempre que se establezca un flujo de carga estacionario. Ahora vamos a la segunda malla. La malla BEFCB. Escribimos BEFC y B. Analizamos los elementos de esa malla o trayectoria cerrada. Vemos que en esta trayectoria cerrada se encuentran las dos fuentes de FEN, o sea, las dos fuentes que pueden originar una corriente. Analicemos E1 para esta segunda malla. Vemos que para E1, en esa segunda malla, el flujo de carga estacionario a través de esa malla o trayectoria cerrada entre los puntos B y C ya va en sentido contrario al de la FEN. Miremos que va desde el punto C al punto B, mientras que la FEN sigue saliendo por el lado positivo. E sub 1 tiene una salida de B a C. Luego, para esta segunda malla se aplica la convención número 4, donde el flujo de carga supuesto I minúscula va en sentido contrario al de la salida de la FEN. Por tanto, la caída de potencial o voltaje es negativa en esa FEN para la segunda malla. Y escribimos menos 10 voltios. Muy bien, ahora analicemos, podemos analizar la resistencia de 6 ohmios o cualquier otro elemento, siempre que tengamos claro las direcciones y sentidos supuestos para el flujo de carga estacionario, para las corrientes y la salida de la FEN. Para la resistencia de 6 ohmios, sigue cruzando a través de ella la corriente I sub 1. Y miremos que para ese flujo de carga estacionario en la segunda malla va en sentido contrario a la corriente I sub 1, porque el flujo de carga estacionario, observemos, va del punto C al B y la corriente I sub 1 sigue yendo del B al C. Ahí aplicamos la convención número 2, por tanto la caída de potencial o voltaje en la resistencia de 6 ohmios para la segunda malla es igual a más I por R, y escribimos más I sub 1, que es la corriente que pasa a través de esa resistencia, por 6 ohmios. Miremos que ya cambia el signo, más. Bueno, muy bien. Analicemos otro elemento de esta trayectoria cerrada. Aquí nos encontramos con otra resistencia de 4 ohmios. A través de ella pasa la corriente I sub 2. Y vemos que la corriente I sub 2
va en la misma dirección y sentido que el flujo de carga estacionario. Ambos van hacia arriba desde B hasta E. Por tanto, como el flujo de carga y la corriente van en la misma dirección y sentido, la caída de potencial o voltaje a través de la resistencia de 4 ohmios es negativa, es menos I por R. Escribimos menos I sub 2 por el valor de esa resistencia que es de 4 ohmios. Y nos falta un elemento por analizar, la segunda FEN, que la indicamos como E sub 2. Si la salida de la FEN E sub 2 es desde el lado positivo, entonces va de F a E, va de derecha a izquierda. Pero el flujo de carga estacionario vemos que va desde E a F, es decir, de izquierda a derecha. Como la FEN y el flujo de carga estacionario tienen direcciones y sentidos contrarios, entonces aplicamos la convención número 4 que nos dice que la caída de potencial en este caso debe ser negativa y escribimos menos 14 voltios. Escribimos menos 14 voltios e igualamos a 0 de acuerdo con la segunda ley de Kirchhoff. Bueno, ya tenemos 3 ecuaciones que vamos a organizar mediante un sistema de ecuaciones. Una ecuación obtenida con la primera ley de Kirchhoff y 2 ecuaciones obtenidas con la aplicación de la segunda ley de Kirchhoff a las trayectorias cerradas ABCDA y BEFCB. También podríamos sacar otra ecuación si consideramos este circuito como una sola trayectoria cerrada, pasando por los puntos A, E, F, D, A. Pero esa ecuación sería la resultante de estas 2 ecuaciones. Como sería resultante de esas 2 ecuaciones, pues no nos sirve para el proceso de resolución que estamos efectuando, donde debemos hallar las corrientes 1, 2 y 3. Bueno, establecemos el sistema de ecuaciones lineales para determinar las variables que nos solicitan en el enunciado, que son las corrientes 1, 2 y 3. Primero escribimos la ecuación que nos dice que la corriente I sub 3 es igual a la suma de la corriente I sub 1 y la corriente I sub 2. Y tal ecuación la indicamos como la número 1. La segunda ecuación la obtenemos a partir de la segunda ley de Kirchhoff para la malla ABCDA, donde obtuvimos 10 voltios menos I sub 1 por 6 ohmios menos I sub 3 por 2 ohmios igual a 0. Pero no vamos a escribir las unidades, simplemente vamos a escribir los valores. Escribimos 10 menos I sub 1 por 6 ohmios, también se puede escribir como 6 por I sub 1. Omitimos las unidades de ohmios, ya que al final colocaremos las unidades de amperios para las corrientes. Menos I sub 3 por 2 ohmios, que es lo mismo que escribir menos 2 por I sub 3. Todo esto igualado a 0. Y esta viene a ser la ecuación número 2. La ecuación número 3 es aquella obtenida a partir de la malla B, E, F, C y B. Tenemos menos 10 voltios que simplemente escribimos como menos 10 más I sub 1 por 6 ohmios, o lo que es lo mismo escribir más 6 por I sub 1, menos I sub 2 por 4 ohmios, o lo que es lo mismo 4 por I sub 2. Entonces yo puedo primero multiplicar 4 por I sub 2 o también escribir I sub 2 por 4, no importa ahí el orden de los factores. Bueno, menos 14 voltios, simplemente menos 14. Todo es igualado a 0. Y esta ecuación la indicamos como la número 3. Ya tenemos 3 ecuaciones independientes para 3 incógnitas, I sub 1, I sub 2 e I sub 3. Bueno, para resolver estas ecuaciones vamos primero a simplificar los términos que tenemos en la ecuación 2 y la 3. Podemos sacar mitad a los valores de la ecuación 2. Por tanto tenemos 10 dividido 2, 5. Menos 6 dividido 2, 3 I sub 1. Menos 2 dividido 2, 1 por I sub 3. Entonces nos queda menos I sub 3 igualado a 0. Esta ecuación la indicamos como la número 4. Ahora simplifiquemos en la ecuación número 3.
tenemos mitad de 10, 5, escribimos menos 5, más, mitad de 6, 3, y sub 1, mitad de 4, 2, escribimos menos 2, y sub 2, y mitad de 14, 7, menos 7 igual a 0. Bueno, y en esta ecuación resultante podemos sumar los términos independientes, que son menos 5 y menos 7, lo que nos da menos 12. Escribimos menos 12 más 3 y sub 1 menos 2 y sub 2 igualado a 0. Y esta ecuación la vamos a enumerar como la número 5. Tenemos las ecuaciones 4 y 5. Vamos a tratar de resolverlas de la forma más simple posible. Vemos que la ecuación 4 aparece i sub 3 y sabemos que i sub 3 por la ecuación 1 es igual a i sub 1 más i sub 2. Por tanto, vamos a reemplazar la ecuación 1 en 4, con lo que obtenemos 5 menos 3 i sub 1 menos i sub 3. ¿Pero qué es i sub 3? Es i sub 1 más i sub 2. Entonces, entre paréntesis escribimos i sub 1 más i sub 2 igual a 0. Resolvemos entonces para obtener una expresión más simple y tenemos 5 menos 3 i sub 1 menos i sub 1, porque ya destruimos los paréntesis, menos i sub 2. Aquí aplicamos leyes de los signos. Tenemos menos por más nos da menos y menos por más nos da menos. Vemos que tenemos i sub 1, dos términos con la variable i sub 1, entonces vamos a sumarlos. Tenemos 5 menos 3 i sub 1 menos i sub 1 nos da menos 4 i sub 1 menos i sub 2 igual a 0. Y ahora despejamos i sub 2. Escribimos 5 menos 4 i sub 1 como igual a i sub 2. ¿Por qué? Porque i sub 2 estaba restando al lado izquierdo, lo pasamos al lado derecho a sumar. Y como en el lado derecho está 0, 0 más i sub 2 nos da i sub 2. También podemos escribir esta ecuación de la siguiente forma. Aplicando la propiedad conmutativa, i sub 2 es igual a 5 menos 4 i sub 1. Y esta ecuación la indicamos como la número 6. Y vamos a resumir las ecuaciones obtenidas hasta el momento para continuar con el proceso de solución. Bueno, hemos obtenido las ecuaciones 4, 5 y 6. Podemos observar que la ecuación 6 se puede reemplazar en la ecuación 5 para que nos quede la ecuación resultante en términos de i sub 1. Vamos a ver. Entonces tenemos 6 en 5. ¿Cómo nos quedaría la ecuación resultante? Escribimos menos 12 más 3 i sub 1 menos 2 i sub 2. ¿Pero qué es i sub 2 de acuerdo con la ecuación 6? Es 5 menos 4 i sub 1. Por tanto, escribimos esa expresión entre paréntesis e igualamos a 0. Miremos que solamente reemplazamos i sub 2 correspondiente a la ecuación 6 en 5, en donde estaba i sub 2 en la ecuación 5, y nos queda de esta forma. Claro, ya tenemos que operar para obtener una expresión, pero vemos que todo nos va quedando en términos de i sub 1. I sub 1 por acá y tenemos i sub 1 por acá. Pero bueno, resolvamos dicha ecuación. Tenemos menos 12 más 3 i sub 1 menos 2 por 5 nos da menos 10 y menos por más nos da menos. Ahora tenemos menos por menos. Tenemos más 2 por 4, 8 i sub 1. Destruyendo el paréntesis, como se suele decir, e igualamos a 0. Ahora solo tenemos que sumar los términos semejantes. Tenemos menos 12 y menos 10 nos da menos 22. Más 3 i sub 1 más 8 i sub 1, eso nos da 11 i sub 1. E igualamos a 0. Muy bien. Siguiente paso.
Vemos que ya vamos llegando a resolver para I sub 1. Para hallar el valor de I sub 1 tenemos que menos 2 está restando al lado izquierdo, pasémoslo al lado derecho, con lo cual queda sumando. Luego tenemos 11 I sub 1 y al otro lado tenemos 0 más 22, lo que nos da simplemente 22. Y despejamos I sub 1. 11 que está multiplicando al lado izquierdo pasa a dividir al lado derecho. Tenemos que I sub 1 es igual a 22 dividido 11. Y esta división nos da que I sub 1 es igual a 2 amperios. 22 dividido 11 nos da 2. Y resumimos el valor obtenido. Coloquémoslo en la parte superior. I sub 1 igual a 2 amperios. Bueno, muy bien. Con ese valor de I sub 1 podemos hallar las otras variables. Por ejemplo, podemos hallar I sub 2 de una vez con la ecuación 6. A partir de la ecuación 6, entonces vamos a reemplazar el valor de I sub 1, que son 2 amperios. Tenemos que I sub 2 es igual a 5 menos 4 I sub 1. Pero I sub 1 ya sabemos que vale 2. No coloquemos las unidades de amperios, esas las colocamos al final. Resolviendo tenemos que I sub 2 es igual a 5 menos 4 por 2 menos 8. Y por tanto tenemos I sub 2 igual a 5 menos 8 igual a menos 3. En unidades de amperios. Ese signo negativo simplemente nos indica que la dirección que hemos supuesto para I sub 2 es contraria. O sea, realmente I sub 2 no parte de B a E, sino de E a B. O sea que I sub 2 tiene un sentido contrario al especificado. Es decir, I sub 2 va a salir del punto C, va a continuar su trayectoria de F hasta E y de E hasta B. Esa va a ser realmente la dirección y sentido de I sub 2. Eso es lo único que nos indica el signo. El valor numérico está bien e igualmente al final corroboramos que ese valor sea el correcto. Pero para terminar el ejercicio debemos trabajar con ese valor negativo. Luego escribimos que I sub 2 es igual a menos 3 amperios. Entonces ya tenemos I sub 1 y ya tenemos a I sub 2. Bueno, nos falta hallar I sub 3. No importa si desarrollan el ejercicio mediante otro método para resolver este sistema de ecuaciones. Lo importante es que al final los valores obtenidos sean coherentes con lo que se solicita y con las ecuaciones planteadas de acuerdo a las direcciones y sentidos de las corrientes que se han asignado y supuesto inicialmente. Bueno, hallemos I sub 3. ¿Cómo lo hallamos? Fácilmente, con la ecuación número 1. Ahora solo tenemos que reemplazar los valores de I sub 1 e I sub 2 en la ecuación número 1. Tenemos que I sub 3 viene a ser igual a I sub 1, que son 2 amperios. Y escribámoslo entre paréntesis para que respetemos los signos. Más I sub 2. I sub 2 vale menos 3 amperios. Listo. Aquí sí podemos, pues nos queda fácil escribir las unidades de amperios, aunque no es necesario igualmente. Tenemos que I sub 3 es igual a 2 amperios. Tenemos más por menos 3 amperios, suprimiendo los paréntesis. Y finalmente obtenemos que I sub 3 va a ser igual a 2 menos 3 menos 1 amperio. Bueno, y resumimos el valor obtenido para I sub 3 como igual a menos 1 amperio. Idéntico análisis realizamos como lo hicimos para la corriente 2. O sea que la dirección y sentido supuesta para I sub 3 no es la que hemos supuesto inicialmente. O sea que realmente I sub 3 no se mueve de C a D, de D a A y de A a B, sino que I sub 3 se mueve de B a A. Vamos a colocar aquí I sub 3 en rojo, en un color diferente. Luego I sub 3 va de A hasta D. Y luego I sub 3 va de D a C. En rojo hemos colocado los cambios en las direcciones y sentido de las corrientes, o sea, los verdaderos. Pero el valor numérico es el mismo.
si observamos con detenimiento qué es lo que sucede realmente. Los valores numéricos con la dirección y sentido realmente dados para este circuito serán de esta forma. La ecuación 1 realmente debe ser la que corresponde a la suma de I sub 1 e I sub 3, o sea, en ese circuito eléctrico I sub 1 e I sub 3 se suman para obtener I sub 2. Si partimos de esta ecuación y reemplazamos ya los valores positivos, I sub 1, 2 amperios, más I sub 3, pero ya con un signo positivo, o sea, 3 amperios, vemos que es igual a I sub 2. I sub 3 es menos 1 amperios, y por tanto, como valor positivo queda como 1 amperio. Eso, I sub 3, 1 amperio, igual a I sub 2, 3 amperios. Vemos que verificamos que al final se cumple la conservación de la carga. Listo, eso es un proceso de verificación corto. Asimismo se puede verificar esos valores de corrientes para las ecuaciones obtenidas a partir de la segunda ley de Kirchhoff. Bueno, como respuestas para el presente ejemplo tenemos que I sub 1 es igual a 2 amperios, que I sub 2 es igual a 3 amperios e I sub 3 es igual a 1 amperio. De esta forma entonces concluimos la presente lección. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.